La 42ª generación. Por Bill Britten. Extraído del libro de Bill Britten, Hijos de Dios, Despertad, escrito en 1967. Me gustaría imprimir este folleto en miles, lo suficiente para poner uno en las manos de cada uno de los hijos de Dios, para que puedan conocer las alturas a las que Dios los ha llamado. Todos los hijos de Dios están contados. La Biblia lo dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas las llama por sus nombres, Salmo 147, 4. Seguramente no pensarás que se refería solo a esas luces brillantes que se ven en el cielo por la noche. Amados, las estrellas que a Dios le interesan tanto que las nombra y las enumera, son las mencionadas en Daniel 12:3 y Apocalipsis 1:20. Los hijos de Dios que guiarán a muchos a la justicia y estarán a su diestra en su venida. Jesús mismo dijo en Mateo 10:30 que, hasta vuestros cabellos están todos contados. El profeta Isaías exclamó en Isaías 40:26. Alzad a lo alto vuestros ojos, y ved quién creó estas cosas, que saca y cuenta su ejército. Y el salmista habló con mucha valentía sobre los números en el Salmo 90:12. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón aplique la sabiduría. Ahora bien, por favor, no piensen que Dios intentaba que calculáramos cuánto tiempo viviremos. Nunca le ha interesado demasiado decirnos cuándo moriremos. Eso no es en absoluto lo que significa esta escritura. Simplemente significa que, como la Biblia de Dios es un libro matemáticamente perfecto y sus verdades son precisas y ordenadas, podemos saber el día en que vivimos para aplicar nuestro corazón a la sabiduría. Un libro de números perfecto. Cada letra del alfabeto en los idiomas originales de la Biblia es también un número. Así, si observan el texto original en su valor numérico en lugar de como letras, descubrirán que cada párrafo de la Biblia tiene un patrón numérico asombroso y perfecto. Además, cada nombre bíblico, tanto de los santos de Dios como de sus enemigos, resulta muy significativo al ser convertido a su valor numérico. Esta conversión de nombres y palabras a su valor numérico se conoce como gematría. Se han escrito libros sobre el tema, y no es mi intención entrar en detalles ahora. Solo quiero llamar su atención sobre el hecho de que todo en la Biblia de Dios está en perfecto orden matemático. Deben creer que el libro, en su forma original, es perfecto para que puedan obtener algún valor de lo que voy a decir. Porque hay un extraño versículo de las Escrituras que trata sobre números que parece ser un error y que solo puede entenderse correctamente mediante una revelación de la compañía de hijos, que están surgiendo a la imagen de Jesús nuestro Señor. Esta escritura se encuentra en Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. La generación perdida. Ahora saquen sus Biblias y descubrirán al leer los primeros 16 versículos del libro de Mateo que, efectivamente, David era el número 14 de las generaciones enumeradas y que Jeconías, el rey que fue a Babilonia, era el número 28 o 14 en la segunda lista, pero luego encontrarán que José, el esposo de María, era el número 40 en la lista, lo que lo convierte en la 12ª generación desde la deportación a Babilonia. Esto convierte a Jesús, según la ley, en la 41ª generación o la 13ª de la tercera lista. ¿Por qué? ¿Dónde está la 42ª generación? ¿Por qué parece que la lista queda incompleta con Jesús, quien no dejó ningún hijo, que continuara su nombre ni que introdujera a la siguiente y última generación? Amigos, si creen que la Biblia está llena de errores, y que este es uno de ellos, mejor tiren este folleto ahora mismo, pues no les significará nada. Lo que voy a decir viene por revelación divina, y llega a quienes aman su palabra y confían en su mensaje. Les mostraré que la 42ª generación, a la que se refiere como Cristo en Mateo 1:17, se refiere al Cristo de 1 Corintios 12:12, 27. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno individualmente. La 42ª generación no es solo Jesús, sino su Hijo, el vencedor de Apocalipsis 21:7.
Es ese grupo de personas al que se refieren Isaías 8:18 y Hebreos 2:13, como los hijos que Dios me ha dado. Son aquellos a los que se refiere Romanos 8:29 como conformados a su imagen. Esta es la generación de Jesucristo, un grupo elegido, una eclesia, llamada de entre todas las épocas y generaciones, aquellos que son la verdadera descendencia de Abraham, quienes son coherederos con Cristo, quienes gobiernan y reinan con él en el trono de su padre David. No hay error en este primer capítulo de Mateo. Es matemáticamente perfecto, marcado en todo momento con el número 7 en muchos sentidos, que es el número perfecto de Dios. Los 5 reyes omitidos en esta lista fueron borrados del libro de Dios por razones muy especiales. Comenzando ahora con el profeta Isaías, quiero llevarlos desde Génesis hasta Apocalipsis, para mostrarles la imagen de esta gloriosa compañía de hijos que Dios se ha propuesto traer a su propia imagen sobre esta tierra. Él verá su descendencia. Acompáñenme ahora a leer el capítulo 53 de Isaías, esa preciosa profecía mesiánica referente a nuestro amado Salvador, escrita unos 700 años antes de su nacimiento. Observe los versículos 8 a 10. Por cárcel y por juicio fue quitado, ¿y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos fue en su muerte, porque no hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Sin embargo, al Señor le plació quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando ofrezca su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Ahora es fácil ver de qué habla esta escritura. La profecía dice que sería azotado y cortado de la tierra de los vivientes, antes de tener descendencia que continuara su nombre o prolongara sus días. Este término se refería al hijo de un hombre que continuaba su genealogía después de su muerte, tal como había sido la continuación de la vida de sus antepasados que lo precedieron. Era terrible que un hombre muriera sin dejar descendencia. Dios incluso dio leyes para asegurar que, si esto sucedía, su hermano continuaría su nombre, levantándole descendencia. Se profetizó sobre Judas Iscariote en el Salmo 109:13 que sus hijos morirían sin dejar descendencia, y que en la siguiente generación su nombre sería borrado. Entonces, aparentemente, el profeta se asombra ante la revelación que le llega, pues comienza el versículo 10 con sin embargo. Y aunque aquel de quien profetizó ha sido cortado, sin que evidentemente haya nadie que declare su generación, ni que continúe su nombre, encontramos la palabra del Señor diciendo, verá su linaje, prolongará sus días. Es obvio lo que significa. Hace años, algunos misioneros mormones me señalaron esta escritura como prueba de que Jesús se casó y tuvo hijos antes de morir. Pero hoy les declaro que no se refiere a hijos naturales, según la carne. Es una referencia clara y definitiva a la generación perdida de Mateo capítulo 1, los hijos de Dios, que nacerán a imagen de Jesucristo para llevar su nombre y continuar su vida en la tierra. Ellos declararán su generación. Una semilla les servirá. Ahora, analicemos el libro de los Salmos, y veamos la profecía de un pueblo que surge para declarar su justicia, un pueblo conocido como una descendencia, un pueblo contado al Señor por una generación. Pasemos al Salmo 22:30-31. Este es un salmo mesiánico, y habla de Cristo de principio a fin, de sus sufrimientos en la cruz. Leamos los 2 últimos versículos. Una descendencia le servirá, será contada al Señor por una generación. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que nacerá, que Él ha hecho esto. No importa cuántas veces los agnósticos, incrédulos y los cristianos tibios digan que no se puede, les declaro que la palabra de Dios dice que una generación surgirá y caminará en su justicia sobre esta tierra, mostrando a un pueblo que nacerá lo que el Señor puede hacer. Nadie puede impedir que cumpla esta palabra. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿No se alegran de que Él lo haya dicho? ¿No se alegran de ser parte de esta compañía de filiación, de esta generación elegida? Les digo que tenemos derecho a proclamarlo. Alaben su gran nombre. Algunos de ustedes ya lo están haciendo. Recibiendo la revelación de su simiente, su hijo, y podría detenerme ahora mismo, y saber que la palabra está trabajando en ti, pero hay más, mucho más. Ellos son la semilla.
Isaías tuvo otra imagen de esta descendencia, y le hizo tan feliz que casi se puso a gritar. En Isaías 61, 9, dice, todos los que los vean los reconocerán como la descendencia que el Señor ha bendecido. Luego, en el versículo 10, habla de la novia y el novio, y de estar revestidos con las vestiduras de salvación y el manto de justicia. Este capítulo comienza con una clara referencia a Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero es obvio, por su discurso en Lucas 4, que no se refería solo a él, sino también a aquellos que vendrían a su imagen en los últimos días, para proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. Continúa diciendo que reconstruirán las ruinas antiguas, que serán llamados sacerdotes del Señor y conocidos como ministros de nuestro Dios. Hasta que finalmente, en el versículo 9, dice, ellos son la descendencia que el Señor ha bendecido. Una generación elegida. Los santos del Antiguo Testamento no fueron los únicos que vieron esta compañía de hijos. El apóstol Pablo lo vio, y se declaró parte de ello, por lo que estuvo dispuesto a perderlo todo. Gloria a Dios. También el apóstol Pedro lo vio, y escribe en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois lenguaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta no es la voluntad de Dios. Es una elección soberana del Padre. En la naturaleza, no tenías elección sobre quién sería tu padre ni en qué nación nacerías. En esta elección de Dios, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8:29. Esta no es predestinación para la salvación ni para el cielo. Es para el que quiera. Se trata de la filiación, de llegar a ser a su imagen. Sois linaje escogido. Él os eligió, no vosotros a Él. Efesios, capítulo 1, lo expresa así, según nos eligió en Él, antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra griega adopción aquí es huiotesia, que significa colocación como hijo. Dios nos ha predestinado a una filiación madura. Alabado sea su nombre. Yo lo he creado para mi gloria. Volvamos al profeta Isaías y observemos otra imagen profética de estos hijos. Observemos que incluyen tanto hombres como mujeres, pues en la filiación no hay sexo natural reconocido por Dios. Observemos que provienen de todas partes. Dios está sacando a sus hijos de cada nación y de cada denominación de Babilonia. Observemos que se les llama por su nombre y se hace referencia a ellos en singular como Él. Esto comienza a mostrarnos cómo Cristo está haciendo. Muchas personas son un solo y nuevo hombre. Este es ese hombre perfecto al que Dios nos está llevando, Efesios 4:13. Todo esto se ve en Isaías 43, 5, 7. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te reuniré. Diré al norte, renuncia, y al sur, no detengas. Traeré a mis hijos de lejos, y a mis hijas de los confines de la tierra, a todo el que lleva mi nombre, porque para mi gloria lo he creado. Yo lo formé, yo lo hice. Tanto Isaías como Pedro vieron que esta compañía de hijos fue creada y elegida con el propósito de glorificar a Dios y proclamar sus alabanzas. Esto no es algo que el hombre haya soñado para exaltarse a sí mismo. Es algo que Dios ha creado para ser glorificado. Dios se refiere a ellos como ellos y Él. Pues es una compañía plural de personas que, bajo la dirección de Jesucristo, forman un cuerpo corporativo singular conocido como el que vence. Escrito para la generación venidera. La evidencia de la filiación es abrumadora. No veo cómo alguien podría no convencerse después de leer estas escrituras. Sin embargo, no escribo este mensaje como una prueba para intentar convencer al incrédulo ni al cristiano insensible, que se conforma con el statu quo. Este mensaje es para ti, que anhelas avanzar en Dios, para alcanzar las esferas superiores del Espíritu Santo. Es una revelación de tu identidad. Necesitas saber quién eres, por qué estás aquí, cómo llegaste y a dónde vas. La palabra es clara en todas estas preguntas. Tan pronto como conozcas tu verdadera identidad,
podrás reconocer las escrituras que se refieren a ti y a tus hermanos en el cuerpo de Cristo. Tú eres la acción de Dios. Esto se expresa muy claramente en la palabra. Consulta el Salmo 102, 12, 21. Mas tú, oh Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque ha llegado el tiempo de favorecerla, sí, el tiempo señalado. Porque tus siervos se complacen en sus piedras y se complacen en el polvo de ellas. Así las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra, tu gloria. Cuando el Señor edifique a Sión, aparecerá en su gloria. Él atenderá la oración de los desamparados y no despreciará su plegaria. Esto será escrito para la generación venidera, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Porque Él miró desde lo alto de su santuario, desde los cielos miró el Señor a la tierra, para oír el gemido de los presos, para liberar a los condenados a muerte, véase Hebreos 2, 14, 15. Para proclamar el nombre del Señor en Sión, y su alabanza en Jerusalén. Hay muchas generaciones, muchas han ido y venido en la historia de la humanidad. Pero hay una generación en la que Dios está interesado, sobre la que ha escrito mucho en el libro, y que está perfeccionando a la imagen de su Hijo. Ahora, permítanme mostrarles otro nombre para estos hijos, una identidad que les ayudará a ver muchas cosas en la Biblia, que están escritas para ustedes. Se trata de Sión. Observen el versículo 16 del Salmo 102, el Señor va a regresar. Se manifestará en su gloria. ¡Qué gran día maravilloso! ¡Qué gloriosa esperanza! No para ser escupido, herido y crucificado de nuevo, sino para aparecer en su gloria. Ahora, permítanme preguntarles. ¿Cuándo aparecerá? La respuesta está aquí, cuando edifique a Sión. En ese caso, a todos nos debería interesar saber dónde está Sión y qué es. O quizás, ¿quién es? Fíjense en el versículo 21, el Señor ha mirado desde el cielo, para anunciar el nombre del Señor en Sión y su alabanza en Jerusalén. El ámbito más alto de la iglesia. Jerusalén fue construida sobre 7 colinas. El templo estaba en una de ellas. Pero la colina más alta de la ciudad era donde descansaba el trono de David y se conocía como Sión. La voz del rey se oía desde este lugar y la ley salía de Sión. No entraré en detalles ahora sobre todas las escrituras que tratan sobre Sión, pues eso en sí mismo ocuparía otro libro. Busque usted mismo las escrituras y se sorprenderá de lo que Dios ha planeado para sus hijos. Consideremos Jerusalén, la ciudad de Dios. Apocalipsis 21:2, 9-10 deja muy claro que Jerusalén es un tipo y símbolo de la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, la iglesia. Pero observemos que en esa iglesia hay 7 montes o reinos en el Espíritu. El reino más alto en el Espíritu para la iglesia se encuentra en Sión, aquellos que se sientan en el trono para gobernar y reinar con él. No todos en la iglesia tienen este lugar. Es para el que venza. Estos son los que son conocidos como sus hermanos, conformados a su imagen, a quienes él anunciará el nombre del Padre. A mis hermanos. Observe que en el Salmo 102, 21, él viene a anunciar el nombre del Señor en Sión, y su alabanza en Jerusalén. Ahora, vaya rápidamente al Salmo 22, 22 y lea, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahora vayamos al Nuevo Testamento y veamos al Espíritu Santo citando estas escrituras en Hebreos 2:12, mostrando que son las palabras de nuestro Señor, habladas proféticamente en los Salmos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Esto debería ser una prueba concluyente de quién es Jerusalén y a quién se refiere cuando habla de Sión en la Biblia. Romanos 8:29 dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. A estos, hermanos, también se les conoce como hijos de Dios, los elegidos, los vencedores, el Hijo varón, el Cristo, Hijo del hombre, mi hacha de guerra y mis armas de guerra, el ejército del Señor, y muchos otros títulos y referencias. Para señales y para prodigios. Mientras analizamos el capítulo 2 de Hebreos, veamos el versículo 13. Y otra vez, pondré mi confianza en él. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Ahora bien, aquí el escritor de Hebreos,
está dando las palabras de Cristo como proféticamente pronunciadas en el Antiguo Testamento. Las palabras, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado, fueron las palabras de Jesús, pronunciadas por medio del profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento en Belén. Se encuentran en Isaías 8, 18. He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Sí, Jesús fue una señal y un prodigio en Israel. Pero no está solo. Dice que Dios le ha dado unos hijos, una descendencia, contados ante el Señor por una generación, estos son a la vez, hijos de Dios, Juan 1:12, Romanos 8:19, y, hermanos, Romanos 8:29, Hebreos 2:11, de la humanidad de Jesús de Nazaret. Este es un misterio divino. Ambos son sus hermanos en su caminar terrenal como hombre perfecto, y también se convierten en su descendencia, o hijos, cuando esa preciosa vida se derrama en el Calvario. Cuando ponga su vida en expiación por el pecado, verá linaje, dijo el profeta Isaías. Esta descendencia es la descendencia de Jesús, lleva su nombre, manifiesta su vida y naturaleza. También son señales y prodigios en Israel, dijo el profeta. Estos son los que crecen en Cristo, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para llegar a ser sus hermanos, la Sión de Dios. Isaías dijo que esto viene del Señor de los ejércitos, que habita en el monte Sión. Piénsenlo. Dios mora en nosotros. Gloria a Dios. El Padre Eterno. Si Jesús tiene hermanos, entonces es un hermano mayor. Si tiene hijos, una descendencia que declare su generación, entonces debe ser un padre. Amén. Ahora bien, hay un principio de interpretación bíblica, por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. También, 2 Pedro 1:20, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no puede interpretarse al margen del resto de la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Además, 1 Corintios 2, 12, 13 dice, ahora bien, nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Así que ahora examinemos la palabra de Dios para ver si es cierto que Jesús es Padre y tiene un Hijo. Comencemos de nuevo con Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El profeta no se disculpa, no explica ni anda con rodeos. Simplemente afirma que ha nacido un niño, que este niño es un hijo, que gobernará y reinará, véase también el versículo 7, y que su nombre será, entre otros, el de Príncipe de paz. Nada podría ser más claro. No podría estar hablando de nadie más que de nuestro Señor Jesús, Jesús de Nazaret. Pero la misma Escritura que lo llama admirable, consejero, príncipe de paz, también dice que es Dios poderoso y Padre eterno. Lo es. ¿Puedes negarlo? Ten cuidado. No descartes la palabra de Dios. Cree en lo que dice y cree que es importante para ti. Ahora bien, si Él, Jesús, es el Padre eterno, ¿quién es su Hijo? Si Él es la 41ª generación desde Abraham, ¿quién es la 42ª? Recuerda, Dios no se detendrá en el 41. El número 42 es 6 veces 7. 6 es el número del hombre, 7 es el número de la perfección divina. Nada podría ser más claro. Es esta 42ª generación, al recibir la vida de Jesús, el Hijo nacido del cielo por la descendencia de Dios, no de Adán, quien finalmente, en los últimos días, lleva al hombre al estado de perfección que Dios desea. Así es. Créelo. Él será mi Hijo. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis para encontrar la siguiente escritura que muestra la paternidad de Jesús. Primero, quiero establecer que Jesús es el Alfa y la Omega. Quizás ya lo crean, pero quizás algunos no, así que leamos el libro. Claro que esos pobres herejes que han desechado el libro, porque no confirma las revelaciones que reciben ni las voces que escuchan,
puede que no se impresionen con lo que dice. Pero cuando esas voces comiencen a decirles cosas que violan su razón, cosas que ni siquiera ellos pueden aceptar, entonces no tendrán fundamento sólido, ni plomada con la que medir, y entonces sus cimientos de arena se desmoronarán y su casa se derrumbará. Pasen ahora a Apocalipsis 1:7, 8 y Apocalipsis 22:12, 14. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra lamentarán por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:7, 8. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:12, 14. Si tienes alguna duda sobre quién habla, el versículo 16 continúa diciendo yo, Jesús, así que el Señor da su nombre. No hay duda de quién es el Alfa y la Omega, es Jesús. Amén. Ahora, lee Apocalipsis 21:6, 7 y descubre quién es su Hijo. Verás, Pablo dice en Efesios 4:11, 13 que los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son dados a la Iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Quizás creías saberlo todo sobre los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué todavía tenemos estos ministerios en la Iglesia? Pues bien, ha llegado la hora. Despierta, Sión. Leamos Apocalipsis 21:6, 7. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora bien, ¿quién habla? Jesús, el Alfa y la Omega. ¿Es él el Dios y Padre del vencedor? Sí. Entonces, si él es Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? El vencedor. ¿Qué hay de la confesión de Pedro de que Jesús era, el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Era cierto, pues Jesús era el Hijo de Dios, pues fue el primer vencedor. Y como tal, venció y se sentó con su Padre en su trono, y dice que cuando venzamos, nos concederá sentarnos con él, Apocalipsis 3:21. No se puede separar ni dividir a Dios del Padre, cuando me ven a mí, ven al Padre, yo y el Padre somos uno, y tampoco se puede separar a Dios de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Véase la oración de Jesús en Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, Isaías 8:18, porque son tuyos. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, Hebreos 11:39, 40. Para que todos sean uno, Efesios 1:9, 10, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, Colosenses 1:27, 2:9, 10, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Y les he dado a conocer tu nombre, Salmos 22:22, 102, 21, y lo daré a conocer. Pedro declara en Hechos 2:36 que Dios ha hecho a este mismo Jesús, el crucificado, Señor y Cristo. Lo creo. Es un misterio. No lo comprendo del todo, pero es cierto de todos modos. Y su verdad empieza a traer luz, comprensión y continuidad a las demás escrituras sobre los hijos de Dios. Jesús es Señor. Recuerda que Él es el Señor. ¿Quién es Cristo? Pablo dice, Colosenses 1:27, 28, que no es Cristo en el cielo, sino Cristo en ti, quien es la esperanza de gloria. Y fue este Cristo en ti, lo que Pablo predicó, advirtiendo y enseñando, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ahora bien, aquí hay un misterio muy sencillo, fácil de entender, si tan solo crees lo que dice la palabra. Lee atentamente 1 Corintios 12:12, 27.
Porque así como el cuerpo, natural, es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Ahora bien, se necesita que cada miembro, en su lugar correcto, funcione correctamente, para conformar un cuerpo perfecto. Y su cuerpo no podría ser otra cosa. El cuerpo no es solo el brazo, ni solo la cabeza. Colosenses 1:18 dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Efesios 1:22, 23 dice que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como tu cuerpo tiene muchos miembros, brazos, pies, manos, piernas, etc., así es con Cristo. La cabeza, Jesús, no es todo el cuerpo. Esto no es algo que yo haya soñado para exaltar a la humanidad. Así es como Él lo quiso, lo planeó y así lo hará. Jesús dijo, Juan 12:24, que su hora había llegado para que Él fuera glorificado, y que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Su significado es claro. Él era el grano de trigo, aquel con vida. Podía permanecer y ser el Hijo de Dios, el vencedor, el Hijo varón, etc. Pero solo sería todo eso. Esto no era lo que Él deseaba. Quería traer muchos hijos a la gloria. Quería ser el primogénito de muchos hermanos. Así que estuvo dispuesto a morir por esto. Piénsenlo. Y algunos hombres ni siquiera están dispuestos a aceptarlo. Sin el sacrificio de Jesús, su ida al Calvario, no habríamos tenido esperanza de alcanzar esta gloria ni de convertirnos en su cuerpo, en su Hijo. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Solo por medio de Jesús podemos recibir esta gloria. Bendito sea su maravilloso nombre. Así que Cristo es todo el cuerpo, incluyendo la cabeza, Jesús. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en Él, que es la cabeza, es decir, Cristo, Efesios 4:15. La verdadera simiente de Abraham. Pasando ahora al libro de Gálatas, encontramos otra prueba absoluta de quién es Cristo. Pablo es muy directo y contundente. Le dijo a la iglesia de Corinto que era grosero en el habla, es decir, una persona sencilla en el lenguaje, y lo creo. Ahora Pablo les dice a los Gálatas, y a nosotros, quién es Cristo y quién es la descendencia que hereda la promesa, Gálatas 3:14, 16, 27, 29. Para que la bendición de Abraham viniera a los gentiles por medio de Jesucristo, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Ahora bien, a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice, y a las descendencias, como si se tratara de muchos, sino como si se tratara de uno solo, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. Ahora bien, la palabra es muy clara, al citar el Antiguo Testamento, dice que no todos, ni siquiera toda la descendencia de Abraham, reciben la promesa. Solo Abraham y Cristo, la descendencia de la promesa. Ahora bien, ¿quién es este Cristo que será heredero de Abraham y heredará las promesas? Es ese grupo de personas que pertenecen a Cristo, que se han revestido de Cristo, que han sido bautizadas en Cristo, que forman parte de su cuerpo. Porque su cuerpo es Cristo. Y Él se incluye en este grupo, como cabeza y piedra angular. Gloria a su nombre. Nuestro Señor y su Cristo. Ahora bien, es indiscutible que Jesús es el Señor. Él lo dijo, Dios lo dijo, la palabra lo dijo, y yo lo creo. Hay un solo Señor, una sola fe, etc. Ahora considerémoslo en su relación con el cuerpo como Señor y Padre. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora bien, si Jesús es el Señor, ¿quién es su Cristo? Es el vencedor, el Hijo varón, la compañía elegida conocida como su descendencia,
la 42ª generación. Realmente no necesito predicar mucho sobre esto, basta con leer las Escrituras, pues ellas mismas explican el misterio. Pasen ahora al Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones, y los pueblos traman vanidades? Se alzan los reyes de la tierra, y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y contra su ungido, Cristo, diciendo, rompamos sus ataduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira, y los afligirá con su amargo disgusto. Sin embargo, yo he puesto a mi rey sobre mi santo monte de Sión. Declararé el decreto, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como a un alfarero. Ahora bien, esto tiene que referirse a Jesús como el Hijo, el Cristo de Dios. Porque si no se refiere a Él, el Hijo señal, entonces no se estaría refiriendo a su cuerpo, plural. Pero encontramos esta misma escritura citada en Hechos 4:25, 27 como referencia a Jesús. Pero, note, que en esta oración citaron esta escritura como si también se refiriera a ellos. Porque los reyes de la tierra estaban reunidos, no contra Jesús de Nazaret, sino contra su cuerpo allí en Jerusalén. Y Dios ya le había dado a Pedro la revelación de que Jesús era ahora Señor y Cristo. Señor en el cielo, uno con el Padre, y Cristo en la tierra, uno con su cuerpo. Alabado sea Dios. Observen cómo en el Salmo 2 habla de Sión, donde está el Rey. Observen también que habla de su Hijo. Dice que este Hijo quebrantará a las naciones con vara de hierro y las desmenuzará como vasija de alfarero. Pasen ahora a Apocalipsis 2:26. 27. Al que venciere, Jesús está hablando, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vasijas de alfarero, tal como yo la recibí de mi Padre. Así que Jesús hace por el vencedor lo que el Padre hizo por él. Somos para Jesús lo que Él fue para el Padre. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hebreos 1 dice que Jesús era el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su persona. Así también nosotros debemos ser para Jesús. La imagen misma de su persona. El resplandor de su gloria. Jesús era el heredero, así que somos coherederos con Él. Jesús era para señal y prodigio, así que nosotros somos para señales y prodigios en Israel, y esto es exactamente lo que los discípulos pidieron en Hechos 4:30, señales y prodigios. Lea Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora bien, algunos dicen que esto se refiere solo a Jesús, y otros a la nación judía. Pero les declaro que las mismas palabras de Jesús y del salmista prueban que quien gobernaría las naciones con vara de hierro no podía ser otro que el Hijo de Dios, el Cristo, el vencedor, el cuerpo de creyentes fieles ahora unidos a su cabeza divina, Jesús de Nazaret. El Cristo ascendido habló desde el cielo a Juan y le dijo, le concederé al vencedor sentarse conmigo en mi trono, así como yo también fui vencedor y me senté con el Padre en su trono. Arrebatados hasta el trono de Dios. Aquí tenemos otra promesa gloriosa. Él no solo dice que el vencedor, los hijos de Dios, gobernarán las naciones con vara de hierro, sino que serán arrebatados al trono de Dios. Ahora surge la pregunta, ¿qué y dónde está el trono de Dios? La palabra trono se menciona 40 veces en el libro del Apocalipsis y solo 15 veces en el resto del Nuevo Testamento. Así que, obviamente, se relaciona con el fin de los tiempos y el día del Señor, es decir, el día del Señor en el que Juan se encontraba cuando recibió esta revelación. Examinemos, pues, algunos pasajes de la Biblia sobre este tema y veamos si podemos descubrir de qué se trata. Primero, veamos dónde dice la Biblia que está este trono. Los siguientes pasajes bíblicos nos dicen que el trono de Dios está en el cielo o en los cielos. Isaías 7:11, 13. 66, 1, Hechos 7:49, Mateo 5:34, Salmo 11:4, Salmo 103, 19 y Apocalipsis 4:2. Ahora bien, para que no piensen que esto significa que hay una silla física, natural y literal en algún lugar del cielo,
en una ubicación geográfica literal donde Dios Padre, quien es espíritu, está sentado con Jesús de pie o sentado a su diestra, donde los rusos podrían enviar una nave espacial si consiguen el combustible adecuado. Permítanme ilustrarlos con algunas escrituras adicionales. Jeremías 3:17 dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén, el trono del Señor, y todas las naciones se reunirán en ella. Pues bien, se acerca el tiempo en que Jerusalén será el trono de Dios. No la Jerusalén natural. ¿No se imaginan cómo intentan llevar a los 3.000 millones de personas del mundo a esa pequeña y antigua ciudad hebreo-árabe en Jordania? Imposible. Simplemente significa que se acerca el día en que la Iglesia de Jesucristo será la sede de la autoridad y que Dios manifestará su poder y autoridad en su pueblo. Entonces todas las naciones del mundo acudirán a la Iglesia para andar a la luz de la gloria de Dios. Jeremías 49 horas y 38 minutos, dice, en Elam pondré mi trono, dice el Señor. Elam era una nación compuesta por los descendientes de Sem. Algunos de ellos estuvieron presentes en el día de Pentecostés, Hechos 2:9. Sin embargo, Dios dijo que establecería su trono en Elam. Como ven, el trono de Dios no es una silla literal donde alguien se siente, sino un lugar o sede de autoridad y dominio. Puede ser arrebatado hasta el trono de Dios y nunca dejar esta tierra. Algunos lo harán. Daniel 7:9 dice que el trono de Dios era como una llama de fuego. El fuego habla de juicio. Así que los santos juzgarán al mundo, y nosotros también juzgaremos a los ángeles, 1 Corintios 6:2, 3, pero este juicio no procederá de nuestra propia autoridad o poder, sino que vendrá después de que seamos arrebatados a su trono o autoridad. Isaías 28:6 dice que, en aquel día, el Señor no solo será una corona de gloria para el remanente de su pueblo, sino que también será un espíritu de juicio para el que se sienta en el juicio, y una fortaleza para los que abren la batalla hasta la puerta. Sí, los santos juzgarán al mundo, pero lo harán con su autoridad y Él será el espíritu de juicio. A la diestra de Dios. Ahora bien, Hebreos 8:1 y 12:2 dicen que Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios, mientras que Hechos 7:55, Romanos 8:34, Hebreos 1:3, Hebreos 10:12 y 1 Pedro 3:22 dicen simplemente que Él está a la diestra de Dios. La respuesta es muy sencilla. Leamos 1 Pedro 3:22. Jesucristo, que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, ángeles, autoridades y potestades están sujetos a Él. Así que Él está en ese lugar de completo dominio sobre todos los poderes. Tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Mateo 28 horas y 18 minutos. Recuerden, Él nos dijo que llegó a este lugar al ser un vencedor y sentarse con su Padre en su trono. Y promete lo mismo a quienes lo siguen y vencen. En Lucas 22:69, Jesús le dijo al Sanedrín, de ahora en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. La diestra representa el mayor poder y autoridad disponibles. Vean en Génesis 48 cómo Jacob pone su mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés, porque el Espíritu se había propuesto darle a Efraín, el hijo menor, la mayor bendición, violando la costumbre y la tradición. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús dijo que llegaría el día en que el Hijo del Hombre se sentaría a la diestra del poder de Dios. Es decir, el Hijo del Hombre tendría la autoridad, el poder y el dominio de Dios mismo. Ahora bien, ¿de quién hablaba? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Muchos han pensado que era solo Jesús. Esto no es así. Ciertamente, Jesús cumple con todo lo que se dice sobre este Hijo del Hombre, pues Él es la cabeza divina de este hombre, llamado un hombre perfecto en Efesios 4:13. Pero es Jesús y su cuerpo, unidos en la plenitud de este Hijo del Hombre, quienes cumplen todas las escrituras sobre Él. Comencemos leyendo Génesis 1:26-27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que el propósito de Dios en el principio era que el hombre tuviera dominio. Lo creó con este propósito. Parecía que Adán cayó y perdió este estado y dominio, pero Jesús vino para restaurarlo, y más.
Lucas 3:38 dice que Adán era el Hijo de Dios. Ahora bien, tal vez pienses que Dios había alcanzado el máximo de su creación y que si Satanás no hubiera venido y la hubiera corrompido con el pecado, Dios habría estado eternamente satisfecho con su Adán y la descendencia que nacería a su imagen. Oh, no. Aunque Adán tenía dominio sobre la tierra, era terrenal, y solo podía producir descendencia que llevaría la imagen de lo terrenal. Dios tenía un plan y un propósito superiores. 1 Corintios 15:45 dice que el primer Adán fue hecho alma viviente. Dios quería algo más para su Hijo. Así que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, sufrió y murió, para que el postrer Adán pudiera ser un espíritu vivificante. Sí, el Hijo del Hombre tendrá dominio sobre toda la creación de Dios, pero en un plano mucho más elevado que el que tuvo el primer Adán. Esta es nuestra herencia gracias a Jesús. ¿Qué es el hombre? Veamos si Dios abandonó su plan para que el hombre tuviera dominio o si aún sigue con esa línea de acción. Pasemos al Salmo 8, comenzando con el versículo 3. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿Y el Hijo del Hombre, para que lo visites? Porque lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes y animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que pasa por los senderos del mar. Ahora nos dirigimos al Nuevo Testamento y vemos al escritor de Hebreos, citando esta escritura del Antiguo Testamento, dándonos algo de luz sobre ella en relación con Jesús y sus hijos. Hebreos 2:5, 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, este mundo en los días venideros, del cual hablamos. Pero alguien testificó en cierto lugar, en el Salmo 8, diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre, para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, por un tiempo, lo coronaste de gloria y honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Fin de la cita del Salmo 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, Hijo del Hombre. Pero ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas, Hijo del Hombre. Pero vemos a Jesús, cabeza del Hijo del Hombre, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, a causa del padecimiento de la muerte, coronado de gloria y honra. Por lo menos reconoció que el cuerpo de los hijos, la compañía del Hijo del Hombre, con la única excepción de Jesús, aún no había llegado al lugar que Dios había propuesto para ellos. Aún no poseían el dominio que les correspondía como herencia. Esto ocurrió unos 30 años después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, el día de Pentecostés y la investidura de la Iglesia con poder desde lo alto. Comprendió que esa investidura era solo las arras de la herencia. Tenían una medida de poder, autoridad y dominio sobre los espíritus malignos, la enfermedad e incluso la muerte. Pero la plenitud de la herencia no había llegado. Aún no todas las cosas habían sido puestas bajo los pies del Hijo del Hombre, aunque las escrituras de los Salmos indicaban que ya se había hecho. Dios habla de las cosas que no son como si fueran, porque sabe que su propósito eterno se cumplirá. Para Dios, ya está hecho, pero aún no lo vemos. El Hijo sujeto al Padre. Las iglesias tradicionales, especialmente las pentecostales, han estado sometiendo a la gente a una fantasía de la imaginación humana sobre la venida del Señor. Les presentan esto como la esperanza de la iglesia, que Jesús vendrá y rescatará a su ejército de este viejo mundo malvado y los llevará a una gran cena celestial, mientras alguien más realiza la obra necesaria para someter a Satanás y al Anticristo. Quizás los judíos lo hagan. Quizás, dentro de un día, todos los rabinos, comerciantes, soldados, amas de casa, maestros de escuela, etc., judíos, cambien repentinamente de opinión sobre el cristianismo y su Cristo. Quizás entonces todos sean revestidos de repente con la armadura completa del Espíritu y alcancen la autoridad y el dominio en el Espíritu que la Iglesia no ha podido alcanzar en 2000 años. Quizás. Les digo que las fantasías de los hombres me resultan mucho más difíciles de aceptar que la verdad de la preciosa palabra de Dios. La palabra de Dios tiene sentido, al menos para quienes empiezan a ver con los ojos del Espíritu, pues estas cosas se disciernen espiritualmente.
La historia de cómo Dios somete todas las cosas bajo los pies de su Hijo, el cuerpo corporativo de hijos, se relata en 1 Corintios 15, 24, 28. Sin embargo, es necesario interpretar correctamente los pronombres personales de él, lo, su, en este pasaje. Algunos de estos pronombres se refieren a Dios, mientras que otros se refieren al Hijo del Hombre que está adquiriendo dominio sobre todas las cosas. Ahora bien, sabemos que Jesús, nuestro Señor, ya ha vencido y tiene toda la autoridad y el poder sobre todas las cosas. Así que, cuando este pasaje habla de alguien que gobierna hasta que todas las cosas estén bajo sus pies, sabemos que no se refiere solo a Jesús. Habla de su cuerpo, sus hijos, el Hijo del Hombre. Leámoslo, y lo mejor que pueda, identificaré estos pronombres tal como aparecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él, el Hijo del Hombre, entregue el reino a Dios, el Padre, cuando Él, el Hijo del Hombre, haya suprimido todo dominio, toda autoridad y poder. Porque Él, el Hijo del Hombre, debe reinar hasta que Él, Dios Padre, haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, el Hijo del Hombre. El último enemigo que será destruido es la muerte. Porque Él, Dios Padre, ha sometido todas las cosas bajo sus pies, el Hijo del Hombre. Pero cuando Él, Dios Padre, dice que todas las cosas son sujetas a Él, el Hijo del Hombre, es manifiesto que se exceptúa a Dios Padre, quien sujetó todas las cosas a Él, el Hijo del Hombre. Y cuando todas las cosas le sean sujetas a Él, el Hijo del Hombre, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Dios Padre, quien sujetó todas las cosas a Él, el Hijo del Hombre, para que Dios sea todo en todos. Sí, Jesús será para siempre la cabeza de este cuerpo corporativo. Nunca actuarán independientemente de Dios. De este cuerpo, Jesús dijo, yo seré su Dios, y él será mi Hijo, Apocalipsis 21:7. Este cuerpo de hijos nunca será igual ni tendrá dominio sobre Dios su Padre. Esta compañía de hijos estará sujeta para siempre a la autoridad de Jesús, para que Dios sea el todo en todos. Los hombres han intentado relegar a Jesús a un segundo plano en la deidad. No es así. Jesús es mucho más de lo que los hombres jamás han imaginado. No hay nadie por encima de él. Ha sido exaltado por encima de todo principado, poder, fuerza y dominio, y de todo nombre que se menciona, tanto en este mundo como en el venidero. Su nombre es sobre todo nombre. Ninguno sobre el suyo. Pero con su cuerpo, la cosa cambia. Hay alguien por encima de ellos. El Hijo estará sujeto para siempre al Padre. Bendito sea su nombre. Así me gusta. Gloria a Jesús. Resumen. Este tema es inagotable, la Biblia está llena de él. Es el tema central del libro. Podría escribir un libro grueso y completo sobre Sión, los hijos de Dios, esta generación de Jesucristo, la 42ª generación de Mateo 1:17. Esta generación no pasará hasta que se haya cumplido cada promesa de Dios, hasta la última jota y tilde. Pero debo concluir esta parte del mensaje por ahora. El papel escasea, el franqueo es caro y los fondos son limitados. Por lo tanto, debo reducir el tamaño de este mensaje a un tamaño que me permita enviarlo a todos los corazones hambrientos. Quisiera imprimir este folleto en miles, suficientes para que cada hijo de Dios tenga uno, para que conozcan las alturas a las que Dios los ha llamado. Porque cuando vemos las cosas eternas de Dios, las cosas de un peso de gloria eterno y supremo, nos dan valor y fuerza para soportar nuestras ligeras aflicciones momentáneas. En resumen, Dios lo ha planeado hasta la última perfección numérica. Él tiene un grupo de personas, engendradas por la vida que está en su Hijo Jesús, nacidas no de sangre ni de la voluntad de la carne, sino de Dios, Juan 1:13. Sí, nacen de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios, 1 Pedro 1:23, y esa palabra era Jesús, hecho carne y morando entre los hombres, Juan 1:14. Así que son sus hijos, y Él es su Dios. Este es el pueblo que vencerá al mundo, a la carne y al diablo, para ascender a la autoridad y el dominio de Dios mismo. Todas las cosas. Sí, eso significa todo, excepto Dios mismo, serán puestas bajo sus pies y sujetas a su gobierno y autoridad. Se les conoce como un cuerpo corporativo, porque son uno en él. La Biblia los llama Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Cristo, Cuerpo de Cristo, Hijo varón,
vencedor, ejército de Dios, estrellas, hijos de Dios, una generación escogida, su simiente, Sión, el templo de Dios, casa de Dios, simiente de Abraham, sus hermanos, piedras vivas y muchos otros títulos y referencias. A veces se les llama por un nombre o título plural, a veces por uno singular. Porque es un cuerpo plural de santos, que compone un hombre singular con Jesús como cabeza. Hay muchas cosas buenas en la eternidad para la Iglesia. Cristo ama a su esposa. Hay muchas promesas para quienes desean serlo. El cielo será maravilloso para los que reciben el 30% y el 60%, pero es en esta compañía de hijos, los que reciben el 100%, donde Dios se ha propuesto colocar la plenitud de sí mismo, para alabanza de su gloria. Con ellos compartirá su trono, su autoridad, poder y dominio. Sé que es así, porque el precursor, Jesús, ya lo ha hecho. Pronto vendrá y nos recibirá en su lugar de dominio y gobernación en el trono. Esto viene enteramente por gracia, mediante la elección soberana de Dios. No podemos merecerlo, ni podemos ayunar ni orar lo suficiente para ganarlo. Pero sí podemos recibirlo por fe, con gozo y gratitud, ya que Él nos lo ofrece por la abundancia de su amor y misericordia. Todo el programa de Dios está ahora orientado al propósito expreso de perfeccionar a estos hijos vivientes. Las acciones incluso de nuestros enemigos, sí, todas las circunstancias, son controladas por el Señor, con el fin de hacer surgir de nosotros toda expresión y todo espíritu que sea diferente de Él, para que Él pueda lidiar con ello y liberarnos. El mundo entero, sí, incluso la creación entera de Dios, espera con gemidos la revelación de estos hijos. Porque con la manifestación o revelación de sus hijos, viene una liberación para toda la creación de la esclavitud de la muerte, la tristeza, el pecado y la miseria. ¿Me interesa la evangelización? Con todo mi corazón clamo por la salvación de la humanidad perdida. No solo de unos pocos aquí y allá, sino por la liberación de todas las grandes masas en la oscuridad, el pecado y el paganismo. Esto solo vendrá mediante la ruina total de Satanás y el despojo de sus bienes. Esto sucederá cuando todo enemigo haya sido puesto bajo los pies del cuerpo de Cristo, el Hijo del Hombre. Y es esta compañía de hijos, el que venza, quien lo logrará. El tiempo está cerca. Es un privilegio vivir en esta hora y participar en el toque de esta trompeta. Gloria a Dios. Cuánto lo alabo. Con razón estoy tan interesado en predicar este mensaje de filiación. Es la respuesta a la verdadera evangelización. Es la respuesta a las necesidades del mundo. Avancen, hijos de Dios. Que ningún enemigo, ningún obstáculo, ningún ministro bien intencionado de cosas menores, los detenga del alto propósito de Dios. Este es el llamado más alto en la Iglesia. Este es el monte Sión. Pero vosotros habéis venido al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Hebreos 12:22. Sois la generación de Jesucristo, la simiente que hereda las promesas. Ahora, andad como es digno de la vocación con la que sois llamados.